El bachillerato no es obligatorio, pero en realidad sí lo es para alguien que quiera un trabajo que vaya más allá de asfaltar carreteras en verano, cargar sacos de cemento, recoger animales muertos, moverse entre cámaras frigoríficas o albañales o tener un sueldo de 100.000 euros al año como asesor o cargo de confianza de un cargo político. Los autores de esas orcas caudinas llamadas bachillerato a veces son conocidos. Por ejemplo, la argentina Violeta de Monte Barreto, profesora que se ha quejado muchas veces del colonialismo que pretende ejercer la Real Academia Española, del machismo, del franquismo, etc. E Ignacio Bosque Muñoz, quien dijo sobre la nueva ley de educación: si el análisis sintáctico que critica el texto oficial es el que actualmente se suele practicar en la mayor parte de nuestras aulas, mejor que no se haga, desde luego. Ahora bien, existe otro tipo de análisis gramatical que relaciona estrechamente las formas con los contenidos y que explica cómo usamos los hablantes el léxico y la sintaxis para armar significados complejos, para construir pensamientos y para expresar sentimientos. Esta otra forma de análisis y de reflexión es mucho más interesante y más profunda, además de menos rutinaria. Sin embargo, requiere mucha más formación por parte de los profesores. No sé si todos ellos estarían dispuestos a hacer el considerable esfuerzo que se requiere para obtenerla. Ignacio Bosque no pierde ocasión para exponer, ya sea en ponencias, entrevistas, conferencias, lecciones magistrales, que los profesores de secundaria lo estamos haciendo mal. A estos profesores hay que decirles, a los profesores de Monte y Bosque, con las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, que acusan sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ignacio Bosque describe ese análisis que es mejor que no se haga como que el estudiante sabe que tiene que asignar mecánicamente ciertas etiquetas a las frases que sus profesores le colocan delante y a los segmentos que las forman. No sabe para qué lo hace, qué gana con ello, en qué mejora su conocimiento del idioma o su soltura con él. En realidad, los estudiantes consideran que esa tarea rutinaria, casi burocrática, no tiene nada que ver con ellos. Pero es que eso se hace así precisamente porque la administración considera que hay que seguir la doctrina de la Real Academia Española. Y la doctrina de la Real Academia Española son 5.000 páginas farragosas, inconexas, incultas y contradictorias de una nueva gramática publicada por Violeta de Monte Barreto e Ignacio Bosque Muñoz y resumida por Salvador Gutiérrez Ordóñez en una supuesta versión básica que contiene cosas tan poco básicas como listas de verbos impersonales que no lo son, o la teoría pseudofilosófica de que en español existe una voz media, así como numerosas incongruencias y contradicciones con el diccionario de la propia Real Academia Española. Ya don Miguel de Unamuno, en una conferencia dada en la Exposición Escolar de Bilbao en 1905, en la que llamó al epítome de analogía y sintaxis de gramática castellana para la primera enseñanza elemental de la Real Academia Española, uno de los libros más nocivos que se han escrito en España. También habla de la gramática grande. Estos son palabras de Unamuno también. La gramática grande, la no epítome, es decir, la peor, por ser la que tiene más cantidad de malo. En esa conferencia vio Unamuno la gramática que se enseña en las escuelas como la supervivencia de unas categorías muertas, una superstición pagana impropia de los hombres cultos de este tiempo, y dijo: cuando llevan camino de desaparecer por completo aquellas hórridas obras puramente calificativas, cuando desaparezca por completo esa gramática, continuarán los maestros enseñándola en las escuelas de instrucción primaria, y será un verdadero tormento de las generaciones futuras.
Acertó en su profecía en cuanto a lo del tormento, pero erró de medio a medio al pensar que la supervivencia en las escuelas no supondría también, dada la docilidad y credulidad de la mayoría de los hombres, la supervivencia en las universidades, academias y parlamentos. Violeta de Monte Barreto, tan dada a las soflamas demagógicas de ultraizquierda, se yergue como un notable impedimento para el progreso de los hijos y las hijas de los obreros, que no entrarán en la universidad si no saben no ya matemáticas, porque la universidad no es la academia de Platón, sino sus centenares de etiquetas inútiles e incongruentes. La Real Academia Española, que a todas horas presume de no ser normativa, sino descriptiva, de no imponer su criterio a nadie, sabe perfectamente que sí lo impone y escribe comunicados quejándose al gobierno cuando no lo logra. Quiere que su diccionario esté sobre la mesa del Consejo de Ministros, aunque ahora tenga que ser en formato digital. Y para dejar clara la influencia que quiere tener, ahora ha sacado un diccionario jurídico, en extraña competición, por cierto, con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Que yo sepa, los académicos han guardado silencio con una sonrisilla cuando los aspirantes al cuerpo de Policía Nacional se encontraron en 2021 con un ejercicio consistente en saber si las palabras de una interminable lista constaban o no en el vigente diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, un sinsentido que solo puede ser comparado a la denegación de la ciudadanía a un inmigrante en el registro civil de Almería en 2013 por desconocer el nombre de la mujer de Mariano Rajoy. La Real Academia es una estructura de poder y, por supuesto, es colonialista, como dice Violeta de Monte Barreto, responsable de la opresión imperialista contra millones de estudiantes de todo sexo y raza, poniéndoselo aún más difícil a los grupos más desfavorecidos, por lo que también esa opresión es machista y racista, que supone que en todos los países hispanohablantes se quiera imponer la gramática que ha escrito Violeta de Monte con Ignacio Bosque. Ignacio Bosque, Violeta de Monte, Salvador Gutiérrez son nombres que el gran público debe conocer para asignarle las culpas que les corresponden, por convertir la enseñanza de la gramática en un potro de tortura. Pero la catastrófica enseñanza de la retórica, que por supuesto no se denomina así, porque imagino que la palabra tiene que sonarle franquista a alguien, tiene culpables más antiguos y más difíciles de rastrear. Ridículamente, en lugar de estudiar al hispano quintiliano, a nuestro quintiliano, las programaciones y los temarios de oposiciones se basan en la interpretación incompleta que de Quintiliano hizo Egon Berlich, un autor absolutamente desconocido en su patria, que en España se convirtió en un dios desconocido, porque se sigue su doctrina sin conocer su nombre. Igualmente se consideran importantísimas las funciones del lenguaje de Román Jacobson, y se enseñan desde edades muy tempranas, olvidando al autor del que depende Jacobson, que es Karl Bühler. Estoy seguro de que muchos de mis colegas conocerán al dedillo y con todo lujo de detalles el origen del canon de autores en bachillerato. Yo no. Yo solo conozco, por la contribución de 1995 de Santiago López Ríos Moreno y José Manuel Herrero Masari, titulada La polémica del Quijote como libro de lectura escolar en España, 1900-1920, que 1920 es cuando eso se hace ya oficial y definitivo. Sé por ellos que fue Eduardo Vicenti y Reguera quien propuso por primera vez, en 1904, enardecido por los fastos del centenario, es decir, queriendo legislar en caliente, la funesta idea de que el Quijote fuera lectura obligatoria en la escuela primaria, pero no en su versión original, sino en una antología adaptada, un Quijotillo, como llama Arturo Pérez Reverte a su versión adaptada. De manera nada sospechosa y nada coincidente con las intenciones crematísticas de Pérez Reverte, Eduardo Vicente y Reguera sacó en 1905 su propio Quijotillo.
En su conferencia en Bilbao en 1905, Unamuno se mostraba enemigo de las versiones que adaptaban el lenguaje o suprimían caprichosamente párrafos o frases, pero amigo de las antologías. Decía: a los niños se les debe dar a leer, repito, las mismas cosas que los mayores leen, sin más que bien escogidas. ¿Qué inconveniente hay en que los niños lean en España a Cervantes, a Calderón, a Santa Teresa, a Fray Luis de León, a Jorge Manrique, a Quintana? Se dirá que exceden de su alcance, y el decir esto y darles lo que se les da es como si ante la pobreza de las gentes nos dijéramos: esta pobre gente necesita dinero, pero el oro es demasiado puro para ellos, démoselo mezclado con plomo. Unamuno concluye: hay que dar oro puro, aunque sea en proporciones modestas, y con ese oro puro del arte, excitar la imaginación infantil. ¿Qué inconveniente hay en que los niños lean en España a Cervantes, a Calderón, a Santa Teresa, a Fray Luis de León, a Jorge Manrique, a Quintana?, se pregunta Unamuno. Pues realmente hay muchos inconvenientes. Los hay en toda su conferencia. Por ejemplo, cuando dice que Nebrija escribió su gramática solo para ayudar a enseñar la latina, cuando también la planteó como un auxilio para que los extranjeros pudieran acercarse a la lengua castellana. Pero en todo caso, esta omisión solo subraya que la gramática de la propia lengua es algo inútil. Lo decía Dante, que distinguía entre lengua y gramática. Lengua es la que uno adquiere naturalmente y gramática la que no, el latín. Y en lo que, como pedía Quintiliano, la gramática es algo en lo que, como pedía Quintiliano, conviene no detenerse demasiado, que es todo lo contrario de lo que se hace en la asignatura de lengua y literatura, donde hay tanta gramática que dar, el licuado de las 5.000 páginas de Monte y Bosque, que todo se queda en lengua y un poco de literatura, siendo la lengua en exclusiva las etiquetas y terminachos de la Real Academia Española, y en concreto de Violeta de Monte Barreto y de Ignacio Bosque. Pero tampoco hay que prescindir por completo de las listas y clasificaciones, sino reducirlas al mínimo. Dice Unamuno: no es de formas, sino de materia informable de lo que se necesita. Y en el niño es más necesario darle léxico que no enseñarle estérilmente a declinar y conjugar. Nuestra pedagogía abusa de las formas, provee a los muchachos de moldes para quesos de todas formas y tamaños, mas como no se les da leche para hacerlos, los tales moldes de nada les sirven. Tuvieran abundante primera materia con qué hacerlos y los harían, a falta de moldes, a mano. El defecto que señala Unamuno es muy cierto, y a nuestros alumnos les sobra vocabulario propio de la gramática y les falta vocabulario necesario para la poética, cuando van a ver muchas más veces usar epiceno, como suele usarlo Pedro Antonio del Arcón, que como lo usan los gramáticos. Pero se puede caer en el vicio contrario. Los moldes son necesarios, aunque han de ser mínimos. En castellano, quien más ha simplificado la gramática y la ortografía frente a la tendencia opuesta de la Real Academia Española fue el maestro Gonzalo Correas, y con su arte de la lengua castellana habría de bastarnos para tener tiempo de dedicarnos a la adquisición del léxico de nuestra propia lengua. No tiene sentido lanzarse a un estudio infinito como es el del léxico sin razonarlo y racionarlo a través de un estudio finito como es el de la gramática, por más que la Real Academia Española quiere hacerlo también infinito. Ignacio Bosque dice: en realidad mucha gente no entiende que un hispanohablante se especialice en su lengua nativa. Yo creo, respondo a Bosque, que se entiende perfectamente, es que quiere llevárselo muerto. Sigue diciendo: de hecho, algunos me preguntan, ¿es que todavía no te la sabes? Dentro de la lingüística, que es un campo amplísimo, me interesó especialmente la gramática porque es un gigantesco rompecabezas formado por un número relativamente pequeño de piezas. El hecho de que el número de piezas no crezca todos los días nos permite estar cada vez un poco más cerca del final. Hasta aquí Bosque, pero sin embargo, él no para de añadir piezas, sin duda para que ese final no llegue nunca y no se quede sin trabajo. No acabe teniendo que buscarse un oficio de verdad.
Pero el tropiezo mayor de Unamuno, en su conferencia, es querer que los niños lean a Cervantes, a Calderón, a Santa Teresa, a Fray Luis de León, a Jorge Manrique, a Quintana, en España. En España, es que en España, dando a entender que su lengua es la misma que la nuestra. No hablamos ya de nuestros primeros textos literarios del siglo XIII, ni de los textos anteriores que solo el nacionalismo fanático puede querer ver como nuestra misma lengua. Por supuesto que pueden leer fragmentos, pero son lecturas plagadas de minas peligrosas, no ya para los profesores universitarios, a los que he visto leer la palabra cimeras en Jorge Manrique como quimeras porque no sabían lo que era ni una cosa ni otra, sino para la gente realmente formada. En una reunión de ingenios muy claros, uno de ellos propuso el juego de ver cuántos sabían lo que significaba el verso «Todo lo pasas de claro» de don Jorge Manrique. Y yo he de decir que no lo supe hasta que no lo explicó el único que lo sabía, el único que supo responder, mi rector José Guillermo García Valdecasas. Es este verso, «Todo lo pasas de claro», por el que pregunto siempre que mis compañeros fanáticos de la administración y de sus decisiones me dicen que la lengua de Jorge Manrique se entiende bien. Por supuesto que los niños pueden disfrutar de las novelas ejemplares de Cervantes y con las obras de muchos de los autores propuestos por Unamuno, pero puestos a darles lo que leen los adultos, hay que recordar que hay literatura infantil que también leen los adultos y que no es oro de menos quilates que nuestros clásicos. Buenas selecciones de clásicos dirigidos a los niños o perfectamente adecuados para ellos las tenemos en la serie Tus libros y Laurín de Anaya, Moby Dick, las colecciones infantiles de Espasa Calpe, o desde una perspectiva más izquierdista, Todo libro de Bruguera, que incluye a Gramsci como autor infantil, y muy bien incluido. En estas colecciones tenemos cuentos populares de todas las naciones, y a Dickens, Poe, Carroll, Twain, Korczak, autores que han escrito para la infancia y la juventud y que los adultos siguen leyendo toda su vida, y que no tiene sentido hurtar y ocultar a la infancia poniendo ante sus ojos, en su lugar, el Amadís de Gaula o las poesías de Quintana, solo porque son obras españolas y la mayoría de los libros que hemos dicho no. La nueva ley, afortunadamente, va deshaciéndose de la lacra del nacionalismo y propone leer en la asignatura de Lengua y Literatura Castellana obras de otras literaturas en traducción, que es precisamente lo que proponía Borges. En buenas traducciones, por supuesto, como las del propio Borges, Alfonso Reyes, Marcelino Menéndez y Pelayo, Ignacio de Luzán, Ángel González Palencia, Emilio García Gómez, Miguel Asín Palacios, Laureano Ramírez Bellerín, Carmelo Elorduy, Iñaki Preciado y Doeta, Luis Pancorbo y tantos otros. Como decía una campaña del Partido Radical Socialista francés, el nacionalismo es la guerra, y un daño colateral sufrido por nuestros estudiantes es que tengan que leer obras muertas como las de Quintana, tanto como se quejaba Unamuno de las categorías muertas, y estudiar a autores llenos de carcoma y polillas como Benavente, Sender, Cernuda, Alto Laguirre, Buero Vallejo, Martín Gaite, Ignacio Aldecoa, Josefina Aldecoa o Luis García Montero, solo porque son españoles, y privarse de leer a Homero, a Safo, a Virgilio, a Wallada, a Whitman, que forman parte de la cultura española con más derecho y antigüedad que Cernuda y, por supuesto, que Quintana. Importa mucho más para la cultura española Whitman a través de José Martí y de Federico García Lorca que Quintana. Y otros contemporáneos de Cernuda nos importarán muchísimo más en el futuro, infinitamente más que Cernuda. Incluso se han visto privados nuestros estudiantes durante mucho tiempo de leer a Sor Juana Inés de la Cruz y a Gertrudis Gómez de Avellaneda por extranjeras, porque eran extranjeras, a pesar de que no fueron nunca otra cosa que españolas. Y solo empiezan a aparecer ahora en los libros porque la administración siempre relapsa en el nacionalismo, quiere hacer penitencia por otro pecado, el machismo, del que no sale, desde luego, haciendo que el autor cumbre de todos los estudios de nuestra juventud, cuando los estudiantes ya han adquirido todos los instrumentos y están en la flor de sus capacidades para interpretar a un genio, y resulta que ese genio
es un varón blanco de casa alta practicante de un socialismo de batín de seda, Luis Cernuda, y que por cierto no sirve para aprender léxico, ya que el suyo es siempre común, por más que esconda siempre citas imposibles de ver aun conociendo todas las palabras. Como no se alcanza el sentido de todo lo pasas de claro, aunque se sepa qué es todo, qué es lo, qué es pasar, qué es de y qué es claro. He visto extasiarse a profesores de universidad por la historia de los erizos, ignorando que en realidad es de Schopenhauer. Es cierto que hay autores en esa ceremonia de adoración del siglo XX, que es segundo de bachillerato, incluso del XXI, con los poetas y columnistas oficiales del PSOE y los poetas de Instagram, que no están muertos, sino que viven. Valle Inclán, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Hernández, Camilo José Cela, e incluso nos permiten hablar de Rubén Darío, a pesar de que era nicaragüense. A base de fragmentos y vídeos de las obras de estos autores, intento recomponer los muros de la patria mía, que el nacionalismo no ha pasado desde luego de claro, sino que los ha derrumbado y arrastrado por el fango. Pero, en general, ante lecturas obligatorias como El cuarto de atrás, La realidad y el deseo e Historia de una escalera, y viendo que en historia solo se habla del siglo XIX y el XX, y ante titulares periodísticos como Cernuda y Primo de Rivera, protagonistas del examen de selectividad, solo nos sale decir con Gabriel Celaya, quien por cierto se quejaba de que algunos poetas de la sacrosanta generación del 27 eran malísimos y sostenía que había que empezar a decirlo. Decía Celaya: «Basta de historia y de cuentos, allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos». Y aún vendrá el profesor que desconozca los evangelios y diga a sus alumnos: «Fijaos qué cosa tan original dice Celaya, eso de que entierren, porque los profesores y los académicos se fabrican con escolares, y mientras no cambiemos el canon en las escuelas e institutos, y no nos sacudiremos del yugo de la ignorancia nacionalista. Ahí estará, por los siglos de los siglos, sino ocurrirá lo contrario. Se venerará de rodillas a los poetas de Instagram con la misma unción acrítica tan propia de los profesores y de las numerosísimas, ya mayoritarias profesoras de letras, con la que ahora veneran todo lo que se les dice que hay que venerar, aunque se les cambie el Quijote de Cervantes por uno de esos memes que dicen «Amigo Sancho», como «Este país está fatal porque los profesores cobran muy poco y los futbolistas mucho, amigo Sancho», extracto recién sacado del Quijote. O «La gente prefiere ver Sálvame en lugar de leer buena literatura, amigo Sancho». Entonces ya con eso se sabe que es del Quijote. Qué bien escribe Cervantes. En la conservación del absurdo canon de lecturas absolutamente inadecuadas para adolescentes que ahora tenemos en bachillerato, influye sin duda este servilismo plebeyo de los filisteos y rastacueros a los que se asigna la enseñanza de la poética, generalmente porque no se creen capaces de hacer ningún trabajo en condiciones y consideran que eso de «¿Qué te dice este poema?», mientras dan una chupada a la pipa como el «¿Cómo te sientes?», de los psicólogos, lo puede hacer cualquiera. Pero también la pereza, el odio a pensar por uno mismo y el deseo de copiar bibliografías ajenas hasta que las fotocopias parezcan la sábana santa. Muy raras veces el canon de lecturas obligatorias se ha salido de la reproducción de lo que se hizo más o menos por casualidad, en realidad no sé las causas, en un momento dado que ya digo, que desconozco. Y cuando ha habido un cambio sustancial ha sido para introducir el fanatismo político, como cuando se incluyó Los girasoles ciegos de un tal Alberto Méndez. Como José Luis Cuerda hizo una película sobre el libro, la elección podría haber comenzado una imitación del modelo francés, que complementa las lecturas con las películas en las que se convirtieron, y así entran en los programas así en el metro y La Conclusion de Louis Malle, El sexto día de Youssef Chahine. Podríamos llevar a selectividad El viaje a ninguna parte, novela y película de Fernando Fernán Gómez, pero la cosa quedó en poner en el examen este fragmento de basura demagógica. Recuerdo mi aldea silenciosa y pobre, ajena a todo menos al miedo que cerró sus ojos cuando mataron a don Servando, mi maestro.
Quemaron todos sus libros y desterraron para siempre a todos los poetas que él conocía de memoria. He perdido, pero pudiera haber vencido. ¿Habría otro en mi lugar? Voy a contarle a mi hijo, que me mira como si me comprendiera, que yo no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos, que yo no hubiera condenado a nadie por ser solo un poeta. Con un lápiz y un papel me lancé al campo de batalla, y de mi cuerpo surgieron palabras a borbotones que consolaron a los heridos, y del consuelo que yo dibujaba salieron generales bestiales que justificaron los heridos. Heridos, generales, generales heridos, y yo en medio con mi poesía, cómplice, y además los muertos. Este texto salió en Selectividad en 2019, y preguntaban a continuación: ¿considera legítimo que un gobierno reprima el desarrollo cultural de un país? Planteémoslo de otro modo. Nuestros gobiernos estatales, pero especialmente los autonómicos y sus lacayos universitarios, obliteran a Schopenhauer. No cabe porque hay que dar a María Zambrana, hay que enseñar a María Zambrana. Además, Schopenhauer era un misógino. Y hay que dar a María Zambrano, ¿por qué? Pues porque hay que dar a mujeres filósofas andaluzas. Obliteran nuestros gobiernos a los santos evangelios. ¿Qué cosa tan curiosa ha dicho aquí Cernuda? ¿Qué cosa tan curiosa ha dicho aquí Celaya? A León Felipe, porque el que se fue a Sevilla, perdón, eso se dice en Andújar, pero evidentemente es al revés, porque viene por un arzobispo que hizo esto. El que se fue de Sevilla perdió su silla, y en el Ateneo, precisamente en el Ateneo, no estuvo. No cuenta como generación del 27, como la sacrosanta generación, que ahora además se ha duplicado con ese pegote inventado que son las dichosas sin sombrero. Obliteran nuestros gobiernos a Carroll, a Andersen, a Gogol, a Poe, a Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes porque son extranjeros. A los poetas latinos y árabes, aunque sean hispanolatinos e hispanoárabes, porque bueno, son también extranjeros. Y además son muy antiguos, a pesar de que ese potro de tortura llamado Séneca sea la plataforma para la educación en Andalucía. El estudio de los contemporáneos sextuplica el tiempo destinado a todo el resto de la historia. ¿Considera legítimo que un gobierno reprima el desarrollo cultural de un país? Muchos de mis compañeros de docencia, en secundaria y en la universidad, responderían ahora: por supuesto que sí, porque el gobierno sabe lo que se hace y quiere lo mejor para nosotros, y además no se podía saber. Educación pública de calidad de todos para todos, la 2. Y en cabeza de la hueste de los servilones estaría el viejo profesor Emilio Lledó, que se pasó por el Congreso de los Diputados en 1993, no para ser coronado como Quintana mientras Whitman publicaba Hojas de hierba, sino para gritar un ¡vivan las caenas! Con la siguiente ejecución formal. Dijo: lo que hoy es importante, lo que es creativo, es la enseñanza de la libertad, no la libertad de enseñanza. Las leyes actuales van imitando poco a poco las del resto de Europa, especialmente las de Francia, algo que está mejorando infinitamente nuestra situación. De que lo importante fuera aprenderse una lista absurda de características del reportaje periodístico de las etapas creativas de Valle Inclán, supersticiones ejaculatorias brujeriles impropias de nuestro tiempo, se pasó a que lo que más contara fuera saber redactar y aplicar conocimientos, en lugar de memorizar una teoría estéril. Ahora, por imitación del resto de Europa, se exige innovación a los docentes. Durante mucho tiempo, la innovación consistía en copiar buenas prácticas de otros centros, mientras que se perseguía y se amenazaba con expedientar a quienes verdaderamente hacían algo nuevo. Esto no se podrá mantener por mucho tiempo, y al final el sabio oficial Emilio Lledó quedará como esos castristas que se niegan con espumarajos en la boca a reconocer que Fidel Castro haya mentido, y al final tienen que escuchar a Fidel Castro pedir perdón por haber mentido. Es normal que los profesores sean más papistas que el Papa y que si la administración les pone una cadena, ellos se pongan 3 más para que la administración esté contenta y les pase la mano por el lomo. Aún así, la libertad que promete la nueva ley está en el aire. El año que viene veremos cómo se aplica a segundo de bachillerato, el curso de adoración del canon zombificado. Puede que desaparezcan las lecturas obligatorias, como ha desaparecido el canon de la ley que rige primero de bachillerato. Ya no es obligatorio que los estudiantes lean el Lazarillo ni la Celestina, aunque para Isabel Ayuso hacer estas lecturas es tan importante como el humo de los tubos de escape. Dijo: si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no va a haber atascos, más que eso sí, por el día.
Es una seña de identidad de nuestra ciudad, se lamentaba, nostálgica, añorando los atascos, y los ha reintegrado en su aplicación de la ley, Isabel Díaz Ayuso. Como los atascos, pues para eso mismo es para ella la Celestina y el Lazarillo. Y esto lo harán también tantos fanáticos de que todo cambie para que nada cambie. Pero el peligro no puede venir solo del conservadurismo, sino también del progresismo que tantas lecciones